Listo. Bueno, buenas noches a todos nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando. Estamos nuevamente aquí en su canal en Cultura Espiritual. Mi nombre es Alfonso Sánchez y tenemos un invitado, Urias Villanueva. ¿Cómo estás, Urias? Hola, hola a todos. Es un gusto estar aquí, Alfonso, en este día. Gracias por la invitación. Gracias a Dios me encuentro muy bien y realmente para mí es un honor el que me hayas invitado en este día. Y el honor es para nosotros. Aquí en Cultura Espiritual estamos contentos de recibirlo. Uriel Villanueva, él es uno de los ministros que apoyan aquí en Westland. Él está estudiando actualmente la maestría en el Red de Institutos Bíblicos. Él es graduado del Instituto Bíblico de Baja California. Entonces tenemos la misma formación. Él está iniciando en estos estudios y de maestría y va avanzando. Entonces creo que es una aventura, ¿no? Sí, es una gran aventura, Alfonso, que realmente iniciamos con todas las ganas y ahí vamos adelante. Excelente. Hoy tenemos un título especial para este episodio. Recuerden a todos nuestros amigos que nos escuchan que este es un lugar seguro para hacer preguntas, donde vamos a dialogar, donde vamos a preguntar, donde vamos a poder indagar en nuestros pensamientos, siempre con la mejor intención de llegar a fines eh, que nos conecten más con nuestra espiritualidad y con nuestras congregaciones, con nuestras iglesias. Y bueno, el título, Urias, ¿te gustaría presentarlo? Sí, el título de este día ¿Es bíblico ser creativo? Y bueno, hacemos el spoiler, decimos inmediatamente que sí, sí es bíblico ser creativo. Y bueno, vamos a hablar de esto, de lo que es el tema de la creatividad. Bien, Alfonso, pues yo tengo algunas preguntas relacionadas a este tema que me gustaría presentarte y me gustaría pues también ver tu punto de vista en estas cuestiones. Bien, tengo quizás la primera pregunta que me llega a la mente es ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la creatividad en la iglesia? Pues a lo largo de los años, tú sabes. Bueno, creo que algo que ha cambiado de mí hacia esa pregunta podría ser erradicar el miedo a esa expresión creatividad. Porque creo que cuando hablamos de creatividad, lo primero que puede penetrar dentro de nosotros es pensar que la creatividad es mala y pensar que la creatividad nos aleja de lo bíblico, ¿no? Decimos, ok, hay que ser creativos en el ministerio y como que algo se puede prender en nuestra mente como que no, es que no se puede, no puede haber creatividad. Pero tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, qué hizo la creatividad en la Biblia y ver que Dios es creativo desde la creación, ¿no? Entonces, considero que uno de los cambios que he tenido en mi posición o mi perspectiva en cuanto al tema de la creatividad es, número uno, no tenerle miedo al tema, poder dialogarlo, poder observarlo, poder admirar la creatividad ante lo que se presente, ¿no? En los trabajos ministeriales. Bien, ¿crees que llegue a ser quizás, lo voy a poner de esta forma, llegue a ser un tabú dentro de la iglesia? Es posible, y es posible porque puede haber confusión. Considero que una cosa puede ser eh, una innovación, o sea, y puede ser algo diferente a ser creativos. Por ejemplo, ah, aún dentro de la innovación, pues puede haber parámetros, ¿no? Pero considero que la creatividad tiene que ir conectado a la resolución de una necesidad, a la resolución de un problema que hay en la iglesia y que tenemos que ser creativos para darle esa solución y que las escrituras nos pueden dar mucha ayuda para poder ser creativos de cómo ellos pudieron resolverlo o satisfacer esas necesidades. Puede existir un tabú y podemos cerrar la puerta a muchos tipos de soluciones de manera correcta y que la misma escritura apoya, ¿no? Para poderlo solucionar. Bien, ahorita has mencionado que la misma escritura apoya esto de la creatividad y mi pregunta hacia ti también es, ¿por qué crees que en este caso la creatividad es importante en la iglesia y en la espiritualidad?
Bueno, porque la creatividad considero que puede ser una herramienta dentro del ministerio para poder abrirnos camino para nuestra espiritualidad, para que empiecen a funcionar las cosas de manera correcta cuando se presentan situaciones que lo puedan impedir. Una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, puede ser Hechos capítulo 6, donde la iglesia estaba teniendo un problema. Por ejemplo, estaban los ancianos teniendo y administrando la palabra, perdón, los apóstoles administrando la palabra y había una necesidad dentro de la comunidad donde, donde se estaban descuidando las mesas, ¿no? Y dice que los griegos, o los helenizados, pues no estaban satisfechos y llevan pues esta petición ante los apóstoles para dar una solución. Ahora, los apóstoles, personas maduras en la fe, personas de conocimiento, fueron creativos en darle una solución. Pues, ¿qué fue lo que hicieron? Delegaron, pusieron un patrón y pudieron decir cómo resolverlo. Que la iglesia escogiera a hombres llenos del Espíritu Santo, que estos tuvieran buen testimonio y estas personas después les delegaron el trabajo. Y esa actividad, pues no había sido, vamos a decirlo así, no había existido en ejemplos antes de eso, ¿no? Se presentó la situación y se llevó a cabo. Esa es una de las cosas que yo creo que puede ser muy creativo. Por ejemplo, otro tenemos en Pablo. Es bien interesante que en el libro de Hechos, cuando Pablo va a una sinagoga, Pablo va a evangelizar, Pablo va a hablar en base a la Torá. O sea, Pablo va a ser creativo en decir, inteligente en decir, ok, voy a presentar la Torá ante estas personas con la Torá. Pero es bien interesante porque Pablo cuando se presenta con gente que no está en la sinagoga, que es gente que no está tan relacionada con las cosas de Dios, Pablo no usa la Torá para presentarles a Dios, ¿no? ¿Recordás aquel ejemplo cuando dice al Dios no conocido? Y como dice uno de sus poetas. O sea, usa cosas que ellos conocen para poder introducir. Y eso viene de una mente creativa, ¿no? O sea, cómo podemos llevar la palabra de Dios a nuestros contextos, a nuestras comunidades, de una manera correcta, pero siempre inteligente, siempre despiertos para poder llevar las cosas a los demás. Bien, entonces has dicho con anterioridad que pues Dios fue creativo al inicio. También has dicho que en Hechos vemos también ejemplos acerca de ello. Incluso nos has puesto a Pablo entrando a la Areópago y siendo de igual manera creativo también en ese aspecto. Entonces, abiertamente podemos afirmar es bíblico ser creativo. Entonces, de acuerdo a los ejemplos que tú nos has puesto de acuerdo a lo que la Biblia nos relata. Pero bueno, ¿por qué crees que en este caso la creatividad es un elemento esencial en la vida espiritual y en la iglesia? Porque si dejamos de ser creativos, podríamos estar teniendo problemas en las congregaciones y, o situaciones de necesidad. Y si no estamos despiertos ante eso, podríamos estar pasando desapercibido cómo dar una buena y correcta solución. Por ejemplo, en el caso de evangelización, puede haber personas que viven en contextos específicos y que podríamos nosotros de una manera creativa presentarles al Señor, pero si no somos, si no llevamos esto a la espiritualidad, no lo ejercemos, simplemente pudiera ser que no estemos conectando con ellos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, eh, tú has tenido la experiencia, ¿no? Estar en convivencia con grupos de jóvenes y a veces los saltos generacionales, ¿no? No va a ser lo mismo trabajar con un grupo de jóvenes de hace 20 años al grupo de jóvenes actuales. Y no va a ser lo mismo al grupo de jóvenes actuales a un grupo, pues, de dentro de 20 años, donde poco a poco van cambiando las cosas y un ministro de jóvenes tiene que pensar maneras creativas de poder pasar la estafeta a una nueva generación, ¿no? Entonces, creo que la espiritualidad puede ser un elemento que se va a beneficiar de la creatividad porque va a traducir
los aspectos espirituales a situaciones y necesidades concretas. Y sí, bueno, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, eh, hace 10 años no era lo mismo presentarle quizás el evangelio, la palabra a un joven de hace 10 años atrás, que no estaba tan relacionado en ese aspecto con la tecnología o que no le prestaba mucha atención, pero llegamos a este año 2025 y los jóvenes pues están un poquito más interesados en la tecnología y en todo lo que se va desarrollando. Creo que esa puede ser otra parte buena a considerar en cuanto a la tecnología. ¿Crees que llega a ser algo también creativo en ese aspecto? Sí, mira, creo que podemos ver, por ejemplo, en su momento, hace algunas semanas estaba platicando con un hermano y él estaba buscando como un proyector de los de antes. En aquella época, creo que fue en los años 70, 80, empezaron en varios estados de México a llevar el evangelio. Entonces, una manera creativa en aquellas épocas era con un proyector pequeño así de metal y le ponían como una fotografía pequeña y aventaba un foco, una luz y daba la proyección, ¿no? Y entonces cambiaban la foto y la volvían a poner y aventaba otra imagen. Y en ese momento, en esa época, hubo gente que vino al Señor porque empezó a ver y aprender porque eran visuales, ¿no? Entonces la creatividad también, a través de la tecnología, como mencionas, va a tocar áreas que comúnmente o anteriormente a lo mejor estaban descuidando. ¿Cuánta gente ahorita puede decir, pues yo soy visual o yo aprendo al momento de escuchar o al momento de hacer? Y ahí entra también la creatividad. O sea, desde que las congregaciones están, por ejemplo, usando eh, actualmente proyecciones para los cantos. La mayoría de las congregaciones actualmente ya tienen también un proyector y están poniendo los cantos ahí, ¿no? Y si diéramos, no sé, ¿qué serán? Unos 15 o 20 años atrás, pues eso no estaría todavía en la mente de muchas congregaciones, pero ellos se dieron cuenta que podían abrir su creatividad a poder facilitar el momento de estar todos en el momento de adoración. Pero es interesante. Yo creo que la tecnología es un ejemplo correcto y es un ejemplo que promueve mucho la creatividad en las generaciones que vienen. Y me viene a la mente también algo de lo que un hermano una vez contaba en su experiencia, de cómo unas personas que eran católicas, en este caso, bueno, más que nada querían conocer acerca de lo que uno como cristiano pues habla y cree. Y entonces él dijo, bueno, vamos a estudiar con la Biblia católica que tienes ahí. Entonces yo creo que aprovechó el momento para poder hacer más armonioso el momento y decirle, podemos incluso estudiar la verdad con la Biblia que tú tienes en casa. Creo que también fue un poco creativo, tal como Pablo, ¿no? Y que llega y mira todos los monumentos y dice, al Dios no conocido, a este yo les vengo a presentar. Entonces, creo que es algo importante en esa parte. Bien, moviéndonos, también tengo más preguntas relacionadas a ello y en este caso... Yo quiero preguntarte si ves la creatividad como un don de Dios o como una habilidad que podemos desarrollar. Oh, excelente pregunta y retadora. Creo que pueden llevar las dos cosas. Creo que Dios puede dar, creo que Dios nos puede dar un empuje en nuestra creatividad. Hay ejemplos de ello en la escritura. Y más si se lo pedimos, le pedimos, Señor, ayúdame a poder ser más creativo. Considero que Dios puede concedernos eso. Pero también considero que podemos ejercitarlo, que podemos ir trabajándolo. Y es interesante esa pregunta porque depende también nuestro tipo de perfil. Yo entiendo. Quisiera dejar esto un poco claro en este diálogo porque yo entiendo que puede haber personas muy creativas, muy ingeniosas, muy inteligentes con ideas y proyectos o solución a ciertas necesidades y otras personas no tanto y no sé- y no voy a dar un poco de gracia a ese aspecto, ¿no? O sea, no es a veces no es malo, pero eh, hay que medir de no estar en los extremos. Por ejemplo, hay perfiles de personalidad, ¿no?
Entonces yo creo que una persona que tiene un perfil creativo son personas que se les facilita mucho esto y son personas que lo pueden ir desarrollando más. Hay personas que pueden tener un perfil no tan creativo en ese sentido, pero son muy buenas en otras cosas. Voy a poner un ejemplo. La gente que está, por ejemplo, trabajando con números o contabilidad o con seguridad, donde se ocupan personas dentro del cuerpo de Cristo, donde tienen que ser de cuidar ese aspecto que se mantenga, eso les ayuda mucho a su favor. Pero va a haber áreas también donde la gente que es creativa tiene que dársele la oportunidad de poder ejercer todo su talento. Y creo que ese ha sido el pleito, ¿no? Urias, de siempre, a veces de las congregaciones, donde no pueden comprender que hay personalidades. O sea, hay gente que va, su personalidad va a promover muchos aspectos de su creatividad y las personas que tienen toda esta eh, eh, estas bondades, esos atributos, deben de reconocer que son una parte del cuerpo, pero que hay otras partes del cuerpo que pueden ser, vamos a decirlo así, un poco más cuadrados en ciertos aspectos, sin caer en el tradicionalismo, sin caer en el legalismo, pero hay hermanos que pueden ser un poco más reservados y se respeta y se entiende, pero también ellos deben de pensar en que debe de haber hermanos muy creativos que promuevan esas áreas que se necesitan y que necesitan tener soluciones, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas, está, Dios lo da y lo tenemos que desarrollar. Ok, perfecto. Eso me suena muy buena respuesta en la cuestión de desarrollar y trabajar en ello y pues también como un don que podemos recibir de Dios. Creo que también es importante considerar la pregunta de cómo puede la creatividad o esta creatividad ayudarnos a conectar con Dios y con los demás. Puede ser, ah, si contemplamos a Jesús, pues esa puede ser mi primera respuesta. Puede ser, por ejemplo, el apóstol Juan menciona que ellos, en su primera carta de Juan, que ellos contemplaron a Jesús y que ellos comparten su testimonio con nosotros, ¿no? Y podríamos decir, Jesús fue creativo y yo creo que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, en la forma en que obraba, en la forma que hacía, yo creo que él fue muy inteligente, creo que fue muy inteligente en responderle a los fariseos. Me sorprende mucho cómo los fariseos venían con preguntas ah, con trampa porque querían hacerle caer en aspectos graves, pero él respondía con sabiduría. Entonces, considero que podemos tener un ejemplo de Jesús en ser creativos y que de esta manera esto nos pueda a nosotros ayudar a ser mayormente espirituales, ¿no? Tener una vida mayormente beneficiada de esto. Entonces, ser creativos en los aspectos espirituales. Podría venir la pregunta, podríamos mencionar, por ejemplo, con temas de la oración, de los cantos, de nuestra vida en devoción, es la vida que vivimos de manera cristiana, realmente me está llenando, me está haciendo acercarme más a Dios. Y es posible que podamos meter la creatividad en esos aspectos o que porque tal vez nuestra oración no está conectando del todo porque pues no estamos usando todas las herramientas que las escrituras nos dan con respecto a la oración, ¿no? Y yo creo que una de las experiencias que tú y yo hemos tenido, por ejemplo, ha sido con James, ¿no? Cuando tuvimos ese primer contacto con disciplinas espirituales y que pudimos observar diferentes formas de orar, ¿no? La oración del silencio, las prácticas tanto como ayuno, como lecturas o lectura divina, y que son formas que que uno diría, pues alguien tuvo que estar meditando y pensando de una manera creativa, de una manera inteligente y sabia, para poder sacar un mejor beneficio de los mandamientos y preceptos que Dios da. No, bueno, sí, en este caso creo que ser creativo en ese aspecto ha ayudado demasiado y creo que también el ver estas formas creativas de orar, ya lo mencionabas tú, de leer las escrituras, pues es algo que en el interior pues
nos centra más, yo siento que nos centra más y nos conecta más con Dios a la simple forma tradicional, se puede decir, de orar, de inclinar tu rostro, cerrar los ojos y no ser un poquito más creativo en ese aspecto en el cual tú puedas conectar con Dios y poder platicar con un Dios cercano. Pero también me gustaría pues continuar hacerte la siguiente pregunta que viene siendo cuáles son los mayores desafíos que enfrenta alguien creativo en la iglesia. Y yo creo que tú te has topado con este tipo de situaciones, que hay veces que entre muchos que son dentro de la iglesia, a veces uno o dos son creativos, pero estos uno o dos que son creativos llegan a tener ciertos desafíos o incluso choques, yo creo, con otras personas del cuerpo. Creo que lo primero que podría decir es, eh, el primer desafío que puede tener una congregación es no darse cuenta que son un cuerpo, ¿sí? Pablo dice en la primera carta a los Corintios que no todos pueden predicar, que no todos pueden hacer la misma función, sino que hay múltiples partes del cuerpo. Y creo que el primer desafío es pensar que todos tienen que hacer lo que yo hago. Para las personas que son muy creativas, el primer desafío es darse cuenta que no todos dentro del cuerpo, la congregación, la comunidad donde están van a ser igual de creativos. Qué bueno va a ser si desde un inicio todos apoyan, ¿no? Pero puede ser ese un primer desafío. No reconocer, por ejemplo, esas diferentes funciones que hay y respetarse. Por ejemplo, hay áreas o hay ministerios donde se ocupan gente creativa. Por ejemplo, aquí en Westland, ¿no? Donde estamos trabajando, en donde tenemos una planificación por año y donde años pasados han estado trabajando. Por ejemplo, años pasados, las ideas que han dado, pues hay gente que está pensando qué podemos hacer para este próximo año, qué podemos realizar. Y está esa creatividad, ¿no? Que se está dando. Y pero también dentro del cuerpo tiene que haber personas que tengan un perfil no tan inquieto, ¿no? Que tengan un perfil que pueda ser, pues, no quiero usar la palabra cuadrado, pero que puedan tener un perfil de seguir ciertas indicaciones, porque eso también se ocupa. Hay áreas del cuerpo de Cristo, áreas administrativas, áreas donde se ocupa que una persona sea soberano sobre esos aspectos y se ocupan también. El detalle yo creo que siempre ha sido una lucha en las congregaciones es que no se reconocen y piensan que son enemigos. O sea, llegan y dicen, es que él quiere hacer esto, o esa persona es muy cerrado, y la otra, "Ah, es que él es muy inquieto, cosas por el estilo, y nunca se ponen de acuerdo. Yo pienso que ese puede ser el primer desafío, y lo que yo recomendaría es, no son enemigos. Entonces, si se dan un poco de gracia y se reconocen que hay área donde tienen que ser creativos. Las reuniones de jóvenes, por ejemplo, nosotros somos de México y yo creo que tú recordarás habrás escuchado de las reuniones nacionales de México o reuniones mensuales o reuniones regionales donde tú llegas y entonces los jóvenes tienen una temática, tienen una decoración, tienen juegos, entonces se ocupó de gente con mente creativa y se ocupó de que una congregación tal vez de adultos de una generación que podríamos decir como los baby boomer que están atrás, que les permita a ellos hacer creativos con su reunión. Imagínate que los adultos que tal vez no tienen, no todos, así que para que no vayan a pensar que "Ay, estoy hablando generalizando, no, pero puede ser que un grueso de adultos que no está familiarizado con este tipo de eventos diga, ok, damos opción y damos libertad a los jóvenes para que realicen ciertas actividades y dan esa confianza y eso se refleja, ¿no? De lo que se dé. Y la segunda cosa que creo que puede ser desafiante es el miedo. O sea, una persona que tiene miedo miedo a que qué dirán si yo digo o opino o algo por el estilo, es algo que puede terminar pues escondiendo el talento. ¿Cuánta gente en las congregaciones y comunidades pueden tener un talento, ser muy creativos con muchas ideas que pueden beneficiar, pero simplemente
guarda silencio porque piensan que esa creatividad que tienen va a atentar contra la espiritualidad de otras personas cuando pudiese terminar siendo muy beneficioso, como todos los ejemplos que encontramos en la Biblia cuando las personas fueran creativas. Y sí, y yo creo que la creatividad o esa persona que tiene creatividad en cierto aspecto le da vida, ¿no? A cierta reunión, cierto evento de jóvenes, ya lo mencionabas. Incluso creo que tener a una persona creativa dentro. Tú has estado en una escuela secular y creo que nos ha tocado estar ahí en un grupo de 4 personas para trabajar o exponer algún tema y hacer una cartulina, una hoja, escribir sobre ella. Y siempre hay una persona creativa que le pone los colores, que le pone el amor o no sé, para que se dé a ver de una manera mejor presentable en ese aspecto. Y creo que eso es lo que da vida de igual manera dentro de lo que es la misma iglesia, dentro de lo que es la misma reunión o como presentamos el evangelio en este caso. Así. Entonces, también me gustaría preguntarte, tú en este caso, ¿cómo manejas o cómo manejarías la tensión entre la tradición y la creatividad en una comunidad de fe? Bueno, podríamos diferenciar dos conceptos. Podríamos decir que el tradicionalismo es lo que podría ser algo que nos estanque. O sea, el tradicionalismo podríamos ponerlo como ese legalismo a que las cosas, aunque no sean cosas doctrinales, decir, esto no cambia nunca. Y la tradición, podríamos ponerlo como hábitos que tenemos, que todas las congregaciones tienen hábitos que tienen, por ejemplo, cierto tipo de comportamiento que se vuelve un hábito, pero no meramente es algo malo, sino que es algo que acostumbran a hacer, pero que la misma congregación sabe que no es, eso no se ha convertido en ley, ¿no? O sea, que no es algo que puede erradicarse. Quiero poner, por ejemplo, cosas sencillas, algunos ejemplos en cuanto a esto. Por ejemplo, hay iglesias que pueden hacer una planificación durante un año y, y entonces se cierra el año y se vienen el próximo año, ¿no? Pero una mente creativa y que evalúe y hermanos también que estén viendo si hubo fruto o no, pues ellos pueden volver a innovar y pueden decir, ok, el próximo año vamos a cambiar ciertas cosas. Y entonces vamos a tal vez cancelar este tipo de reunión y vamos a poner otra reunión que creemos que puede ser beneficioso. Y se vale, eh, la congregación decide, el liderazgo les apoya para poder dirigir eso. El problema sería, por ejemplo, nuestra tendencia de volver costumbres o tradición, como mencionas, en un tradicionalismo. O sea, eh, hay congregaciones que han hecho una reunión y el próximo año tiene que volverse a hacer la reunión y el tercer año la misma reunión. Y si no se qui- y si alguien atenta con hablar de que esa reunión podría rediseñarse o podría tal vez suspenderse para abrir otra, porque tal vez se ocupa por alguna necesidad o problema, eh, el tradicionalismo dice, no, esto siempre se ha hecho así, ¿no? La reunión es así. Y pudiera ser hasta broma lo que estamos mencionando, pero es real, o sea, el tradicionalismo penetra y deja fuera y saca tal vez el aspecto creativo en varios aspectos, porque va desde, por ejemplo, congregaciones en la forma en que tienen, por ejemplo, adornado. He visto, por ejemplo, que hay congregaciones que tienen flores al frente y es algo bonito, no es obligatorio, pero si un día alguien las quita, la misma congregación puede entrar en pánico, decir, ¿por qué quitaron eso, no? O sea, de algo bonito lo veo una tradición. Y entonces, yo creo que esa tensión que debe de haber, debemos de hacer consciente a la gente, a la congregación. ¿Cómo la podemos hacer consciente? Hacerle mención sobre lo que es esencial, lo que es importante, lo que es ah, eh, bíblico y todo lo demás que gira alrededor, que se sujeta y puede recibir una inyección de creatividad para que las cosas fluyan mejor en lo que se está hablando, ¿no? Entonces,
La invitación que yo haría a todas las personas que nos escuchan es no caer en el tradicionalismo, o sea, no volver reglas, conceptos que no encontramos en las escrituras. Ok, y bueno, ahorita mencionaste esto acerca de no caer en tradicionalismo, pero me viene a la mente y no es por atacar tampoco al ser creativo, sino pues yo también estoy abierto a ser creativo, pero me llega a la mente el también hacer como tradicionalismo la misma creatividad, porque supongo que alguien en el principio puso esas flores, fue creativo, pero yo creo que detrás de eso no se pensó y no se dijo, ah, el hermano fue creativo y puede llegar alguien más a ser creativo y quitarlas y poner otro tipo de cosas, no sé. Entonces, ah, mi pregunta es, ¿cómo evitamos el que la creatividad también se vuelva pues una tradición? Es bien interesante porque estaríamos cayendo en un círculo vicioso, porque tal vez lo que para nuestra generación se ve que algo que ya se estancó, para en su momento fue algo que funcionó. Entonces, considero que la creatividad tiene que hacer algo. O sea, eh, mm, en mi opinión, la creatividad no debe de ser simplemente por ser creatividad. Es decir, la creatividad no debe de ser para hacer show, ¿sale? O sea, la creatividad, su fin tiene que ser un fin espiritual. Entonces, no es como, ok, quiero ser creativo y entonces, y de ahí viene la pregunta que podríamos hacer es, ¿cuál sería mi propósito de ser creativo, no? Entonces, si yo quiero ser creativo, que yo creo que la peor respuesta que podríamos dar si queremos ser creativos es para que me vean. ¿No? Decir, ok, quiero ser creativo para que digan, wow, Alfonso, ¿no? Digan, eres, porque toda práctica espiritual tiene que terminar en adoración, lo que conocemos como doxología. Entonces, si aún la creatividad no termina en ese concepto de adoración a Dios, es porque tal vez quiero ser creativo para que me observen. Ahora, si no hay ningún problema en las congregaciones, si no hay algo que se presente para ser creativo, a veces puede ser sabio y decir, ok, las cosas están funcionando. La creatividad que se hizo está funcionando. Pero si queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas o por nuestro ego, porque nos vean, pues esa creatividad ya se puede volver un poco tóxica, como lo mencionas, vuelve algo vicioso. En una ocasión, una persona llegó a confesar y fue muy interesante esa confesión que hizo. Hubo una reunión en México muy grande y entonces presentaron los logos que iban a presentarse para la reunión y estaban discutiendo cuál iba a ser el logotipo que iba a ser y esta persona pues ahí estaba luchando porque decía que su logotipo era el mejor, el más creativo, el más vistoso y lo logró. Y él en su testimonio, en lo que él cuenta en su historia, sé que cuando él lo logró, pues se puso. Pero él preguntó después a la audiencia, le dijo a la audiencia, le dijo, ¿quién recuerda el logotipo de esa reunión? Y dice, y nadie respondió, nadie se acordaba cómo era. Y entonces él trató de decir, dijo, yo me equivoqué, dijo, porque si nuestra creatividad apunta a que seamos nosotros vistos, a que se haga lo que queremos, porque esa puede ser la tentación de la creatividad, es que así tiene que ser, hay que cambiarlo. Pero si la creatividad no lleva ese amor, no lleva esa comprensión por mis hermanos que pueden ser un poco más, ah, que, se que puede ser más difícil para ellos eh, verlo de esa manera por su generación, por su educación, la creatividad tiene que tener amor. Entonces ese amor es comprender hasta qué punto o de qué manera puedo yo ayudar. Y eso lo vemos también en las escrituras. Ok. Y gracias, Alfonso. Ha sido muy bueno y grato poder conversar contigo y saber tus puntos de vista acerca de este gran tema que es bíblico ser creativo. Pero antes de quizás finalizar con esto, pues me gustaría saber dónde pueden encontrarte o seguir tu trabajo.
Bueno, va a ser primeramente en esta plataforma, Cultura Espiritual. Pueden buscarme también en redes sociales como Facebook, como Alfonso Sánchez R. Pueden buscarme igual de la misma forma en Instagram. De esa manera podemos tener contacto y estoy a la disposición de cualquier diálogo o conversación. Pues muy bien, muchas gracias, Alfonso, por No, esta gracias nota. a ti, Urias. Gracias por estar con nosotros aquí en Cultura Espiritual y deseamos a todos los que nos escuchan que hayan sido muy bendecidos con esta conversación. ¿Sale? Nos Gracias. vemos. Hasta luego.